A finales de los años 60, en una pequeña planta de Kenosha, Wisconsin, nadie apostaba nada por American Motors. No eran Ford, no eran General Motors, ni siquiera eran Chrysler. Eran el cuarto lugar de una carrera de 3, la marca que hacía autos familiares, prácticos, olvidables. Y sin embargo, por un instante fugaz, esa compañía diminuta decidió apuntar más alto que cualquiera de los 3 grandes se hubiera atrevido jamás. Quitarle protagonismo al Corvette ya habría sido una hazaña enorme para cualquier marca estadounidense. Pero American Motors no quería competir contra un Corvette. Quería competir contra Ferrari. Se propusieron construir un superdeportivo de motor central, algo con la presencia exótica que uno esperaría ver estacionado frente a un casino de Monte Carlo, no en la sala de exhibición de un concesionario de Wisconsin. Y a primera vista, cualquiera hubiera jurado que ese auto venía de Italia. Porque, en cierto modo, así fue. El chasis lo diseñó Giotto Bizzarrini, el mismo ingeniero que había dado forma al Ferrari 250 GTO y a los primeros V12 de Lamborghini. La carrocería nació del lápiz de Giorgetto Giugiaro, uno de los diseñadores más influyentes de su generación. Pero debajo de esa piel italiana latía un corazón completamente americano. Un V8 forjado en la misma Kenosha que todos subestimaban. Por un momento, ese sueño fue real. Y luego, casi sin que nadie lo notara, desapareció. Esta es la historia del auto que pudo haber cambiado para siempre la reputación de American Motors, y de por qué, en cambio, terminó siendo apenas un susurro en la historia del automóvil. Todo comenzó en 1967. American Motors atravesaba un problema serio. Nadie quería comprar sus autos. Las ventas caían año tras año, y la imagen de la marca se había fijado en la mente del público como sinónimo de lo aburrido, lo seguro, lo predecible. La dirección de la empresa sabía que necesitaban algo que sacudiera esa percepción de raíz. No un modelo más. Un auto que obligara al mundo entero a voltear a ver Kenosha por primera vez. La tarea cayó sobre los hombros de Richard Teague, el jefe de diseño de la compañía. Un hombre acostumbrado a hacer maravillas con presupuestos ridículos. Junto a su equipo, Teague recibió una instrucción casi imposible. Diseñar un superdeportivo de motor central, algo que American Motors jamás había intentado siquiera de lejos. Pero Teague no trabajaría solo en esto. La empresa también había buscado una segunda opinión, una segunda apuesta. Contrataron a Giorgetto Giugiaro, entonces al frente de Ital Design, para que presentara su propia propuesta en una competencia directa. 2 visiones, un solo ganador. Y cuando llegó el momento de decidir, fue el diseño interno de Teague el que se llevó la aprobación final. Pero esto no significó que Giugiaro quedara fuera del proyecto. Todo lo contrario. Terminaría siendo pieza clave para que ese diseño ganador se convirtiera en un auto real, funcional, capaz de rodar sobre el asfalto. Con el diseño ya definido, el proyecto entró en una fase de fabricación tan compleja como frágil. El primer chasis salió de un pequeño taller en Livorno, Italia, llamado Autofficina. De ahí, la responsabilidad de terminarlo recayó en Salvatore Diomante, un ingeniero cercano a Bizzarrini, que se encargó de ensamblar las piezas necesarias para que ese primer prototipo pudiera, finalmente, rodar. Porque no bastaba con que el auto se viera espectacular, tenía que funcionar. Y para eso, American Motors necesitaba algo que ninguno de sus ingenieros en Wisconsin podía ofrecer. Pruebas reales, brutales, hechas por gente que supiera exactamente cómo llevar una máquina al límite. Así que enviaron ese primer chasis directo a Múnich, a las instalaciones de BMW. Ahí fue donde el sueño chocó por primera vez con la realidad. Los ingenieros alemanes recibieron el auto con escepticismo profesional, y en cuanto empezaron a exigirle velocidad, frenado y curvas cerradas, el chasis reveló todas sus debilidades. Se flexionaba bajo aceleración fuerte, las soldaduras cedían, la geometría de la suspensión trasera se desalineaba con cada frenada exigente. Para cualquier otro proyecto, ese habría sido el momento de cancelar todo y volver a empezar desde cero. Pero, en lugar de rendirse, el equipo italiano tomó esas fallas como un mapa de ruta. Ital Design se hizo cargo de construir los siguientes prototipos, corrigiendo uno a uno los defectos que Múnich había expuesto sin piedad. Reforzaron la estructura, mejoraron las soldaduras, rediseñaron el sistema de frenos, que originalmente perdía potencia con el uso intenso, sustituyéndolo por un sistema más resistente, capaz de aguantar frenadas repetidas a alta velocidad. Mientras tanto, en Kenosha, la ingeniería del corazón mecánico avanzaba en paralelo. American Motors decidió que este auto llevaría su propio V8 de 390 pulgadas cúbicas,
el mismo motor que ya rugía bajo el cofre de sus modelos de alto rendimiento. Alimentado por un carburador de 4 cuerpos y una compresión elevada, entregaba más de 300 caballos de fuerza y un torque brutal disponible desde revoluciones bajas. En un auto que apenas rozaba los 1.500 kilogramos, esa cifra se traducía en una aceleración feroz. Pero un motor potente sin una transmisión capaz de contenerlo es solo un problema esperando a ocurrir. Bizzarrini había considerado inicialmente una transmisión estándar europea, pero resultó demasiado larga para el diseño compacto de motor central. La solución llegó de un lugar inesperado. Convencieron a una compañía italiana especializada en fabricar vehículos militares y artillería para que diseñara, desde cero, una caja de cambios manual de 4 velocidades. Exclusiva para este proyecto. Una transmisión construida por los mismos ingenieros que armaban tanques, ahora dedicada a domar un superdeportivo. Pieza por pieza, el auto empezaba a cobrar forma real. Ya no era solo un boceto ambicioso ni una carrocería bonita sin sustancia detrás. Era, poco a poco, una máquina de verdad, forjada entre 3 países, 3 idiomas y 3 culturas de ingeniería completamente distintas, todas apuntando hacia un mismo objetivo casi imposible: demostrarle al mundo que Kenosha también podía soñar en grande. Y para 1969, ese sueño estaba más cerca de convertirse en realidad de lo que nadie en Detroit hubiera imaginado jamás. Con los defectos de origen resueltos, el proyecto entró en su etapa más intensa de refinamiento. Bizzarrini, obsesivo hasta el último detalle, llevó uno de los prototipos hasta el legendario circuito de Monza, en Italia, decidido a exprimir cada gota de rendimiento posible de esa mecánica. Ahí, sobre el mismo asfalto donde se habían forjado leyendas de la Fórmula 1, el auto alcanzó velocidades que superaban los 250 kilómetros por hora, registrando tiempos de vuelta que dejaban boquiabiertos incluso a los técnicos más escépticos. Los ingenieros de BMW, que meses atrás habían señalado cada falla con frialdad clínica, empezaron a mirar el proyecto con otros ojos. Lo que había comenzado como un simple contrato de pruebas se transformó, casi sin que nadie lo planeara, en algo más cercano a la colaboración genuina. Los alemanes fueron más allá de lo que su contrato exigía. Aportaron ajustes de suspensión, mejoras en el tacto de los frenos y correcciones estructurales que ningún documento les pedía. Era como si el auto mismo hubiera contagiado su ambición a todos los que lo tocaban. Y mientras la ingeniería avanzaba, la carrocería terminaba de definir una identidad visual que no se parecía a nada que hubiera salido antes de suelo americano. Era bajo, ancho, agresivo. El frente terminaba en una cuña afilada que parecía diseñada más para cortar el aire que para complacer al ojo, aunque lograba ambas cosas a la vez. Faros escamoteables se escondían bajo la carrocería cuando no se necesitaban, preservando esa línea limpia y tensa que recorría el auto de principio a fin. Tomas de aire y rendijas cuidadosamente calculadas alimentaban el motor central mientras añadían un carácter casi felino a toda la silueta. Algunos prototipos llevaban una compuerta trasera tipo hatchback. Otros optaban por una ventana trasera hundida que dejaba ver, sin pudor alguno, el corazón mecánico latiendo justo detrás de los asientos. No era un auto que escondiera lo que era. Lo exhibía con orgullo. Para 1970, ya existían varios prototipos terminados, cada uno reflejando una etapa distinta del desarrollo, cada uno un poco más pulido que el anterior. Y llegó, por fin, el momento que todos en el proyecto habían esperado durante años: la presentación al mundo. El auto debutó ante la prensa italiana en Roma, con el Coliseo como telón de fondo, una imagen que por sí sola ya contaba una historia de ambición desmedida. Días después cruzó el Atlántico para presentarse ante los medios estadounidenses en Nueva York. Y la reacción fue, sin exagerar, abrumadoramente positiva. No solo los periodistas americanos, orgullosos de ver a una marca local atreverse a tanto, sino también la prensa europea, normalmente indiferente a lo que salía de Detroit, se rindió ante lo que tenían enfrente. Por un instante brevísimo, la marca que todos consideraban aburrida y previsible se convirtió en el tema de conversación de todo el mundo automotriz. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato, que si habría una versión de producción, que si un motor aún más grande esperaba en el horizonte, que si esto era apenas el comienzo de una nueva era para la compañía. Nadie en ese salón de exhibición, entre flashes de cámaras y murmullos de admiración, podía imaginar que ese momento de gloria absoluta sería también el más alto que este proyecto alcanzaría jamás. Porque mientras el mundo aplaudía en Roma y Nueva York, muy lejos de ahí, en las oficinas centrales de Kenosha, alguien revisaba números con una expresión mucho menos entusiasta. American Motors nunca había sido una empresa que se permitiera lujos. Cada decisión, cada modelo, cada inversión se calculaba con la precisión angustiante de quien sabe que un solo error puede significar el cierre definitivo.
Y ese superdeportivo, ese sueño hecho de aluminio italiano y motor americano, llevaba ya años consumiendo recursos sin generar un solo peso de retorno. Para Ford o General Motors, el dinero invertido en ese proyecto habría sido una cifra insignificante, apenas perceptible en sus balances anuales. Pero para American Motors, cada dólar gastado en prototipos hechos a mano en talleres italianos representaba un sacrificio real, un peso que la compañía cada vez podía sostener con más dificultad. Y aún así, nadie en el equipo del proyecto sentía que el fin estuviera cerca. Todo lo contrario. La recepción en Roma y Nueva York había sido tan positiva que parecía imposible que la dirección de la empresa no aprovechara ese impulso. Los ingenieros seguían refinando detalles. Se hablaba de aumentar el motor a una cilindrada mayor para exprimir todavía más potencia. Se discutían posibles socios de manufactura para llevar el auto a una producción limitada, aunque fuera de apenas unas decenas de unidades al año. Había incluso quien soñaba con ver ese auto compitiendo directamente contra los superdeportivos europeos en las calles reales, no solo en los salones de exhibición. Pero la euforia de la prensa no pagaba facturas, y la contabilidad de American Motors seguía ahí, fría, implacable, indiferente a cuánto habían aplaudido los periodistas en Roma. Dentro de las oficinas ejecutivas, la conversación empezó a cambiar de tono. Ya no se hablaba tanto de cuándo llegaría la versión de producción, sino de cuánto más podía sostenerse un proyecto que, técnicamente brillante, seguía sin traer ni un solo comprador real a la puerta de un concesionario. Los rumores de recorte comenzaron a filtrarse primero como murmullos discretos entre ingenieros. Nadie quería creerlos del todo. Después de todo, ¿cómo se cancela algo que acababa de deslumbrar al mundo entero apenas unas semanas atrás? Pero la historia de las grandes decisiones corporativas rara vez se escribe con el corazón. Se escribe con hojas de cálculo, y esas hojas, sin excepción, apuntaban en una sola dirección. Nadie convocó una conferencia de prensa para anunciar el final. No hubo comunicado oficial, ni despedida solemne, ni reconocimiento público al trabajo de años de ingenieros en 3 países distintos. El proyecto simplemente dejó de avanzar. Las órdenes de nuevas piezas se detuvieron. Las reuniones de seguimiento se espaciaron cada vez más, hasta desaparecer del todo. Así, sin ceremonia alguna, sin la dignidad de un cierre digno de todo lo que había logrado, el sueño de American Motors comenzó a apagarse en silencio. Cuando el polvo finalmente se asentó, el balance del proyecto quedó reducido a números fríos. Apenas 9 chasis habían llegado a construirse en total. De esos 9, solo 6 se terminaron por completo, cada uno con pequeñas diferencias entre sí, testigos silenciosos de un desarrollo que nunca dejó de evolucionar hasta el último instante. Los 3 restantes quedaron congelados a mitad de camino, estructuras incompletas, abandonadas junto a las herramientas que nunca terminaron de darles forma. No hubo un anuncio solemne. No hubo un evento de despedida ni una última vuelta simbólica en algún circuito europeo. El proyecto simplemente dejó de existir en las agendas de quienes lo habían impulsado, y los prototipos terminados quedaron dispersos, repartidos entre ingenieros, coleccionistas y un puñado de personas que se negaban a dejar que esa historia muriera en el olvido total. Richard Teague, el hombre que había liderado el diseño desde el primer boceto, no pudo aceptar que ese sueño desapareciera sin dejar rastro. Años después de la cancelación, compró varios de los ejemplares originales directamente a la compañía, quedándose con ellos como quien rescata algo demasiado valioso para dejarlo perderse. Uno de esos autos permanece hasta hoy en manos de su propia familia, conservado como una reliquia de lo que pudo haber sido. Otro de los chasis incompletos tomó un camino todavía más inesperado. En manos de un fabricante italiano distinto, esa estructura abandonada se transformó en la base de un auto de exhibición completamente nuevo, uno que llevaría otro nombre, otra carrocería, otra identidad. Y sin embargo, bajo esa nueva piel, seguía latiendo el mismo corazón mecánico que American Motors había soñado años atrás. En cierto modo, aunque el proyecto oficial había muerto, pedazos de ese sueño seguían circulando por el mundo, disfrazados bajo nombres distintos. Los 6 autos completos, mientras tanto, comenzaron su propio recorrido disperso. Algunos permanecieron en Estados Unidos, resguardados por coleccionistas privados que entendían perfectamente el valor histórico de lo que tenían entre manos. Otros se quedaron en Europa, donde habían nacido, pasando de mano en mano entre entusiastas que reconocían en esas líneas afiladas algo que ningún otro auto americano de la época había logrado transmitir. Con el paso de las décadas, esos ejemplares sobrevivientes se convirtieron en objetos de un culto silencioso pero apasionado. No eran famosos como un Ferrari o un Lamborghini de la misma era. La mayoría del público jamás había escuchado hablar de ellos. Pero entre los verdaderos conocedores de historia automotriz, mencionar ese nombre bastaba para desatar una conversación cargada de admiración
y también de una tristeza difícil de disimular. Porque ahí estaba, otra vez, la pregunta que nunca tuvo respuesta definitiva. ¿Qué habría pasado si American Motors hubiera tenido solo un poco más de tiempo, un poco más de dinero, un poco más de paciencia de parte de sus propios directivos? ¿Cuántos compradores reales habrían aparecido si ese auto hubiera llegado alguna vez a un concesionario? Nadie lo sabría jamás con certeza. Y esa incertidumbre, más que cualquier otra cosa, es lo que mantuvo viva la leyenda durante más de 5 décadas. American Motors, mientras tanto, seguía su propio camino hacia un destino que en retrospectiva parece casi inevitable. La compañía que se había atrevido a soñar con un rival de Ferrari, continuó luchando año tras año contra gigantes que la superaban en cada métrica posible: presupuesto, alcance, reconocimiento de marca. Lanzarían todavía algunos modelos memorables, autos que hoy despiertan nostalgia entre coleccionistas, pero nunca volverían a intentar algo tan audaz como aquel superdeportivo de motor central. Y quizás ahí está una de las partes más dolorosas de esta historia. No fue un fracaso de ingeniería lo que mató el proyecto. Fue un fracaso de circunstancia. El auto funcionaba. El auto era hermoso. El auto había impresionado a periodistas que normalmente ni siquiera se molestaban en voltear a ver lo que salía de Kenosha. Si la compañía hubiera tenido el músculo financiero de sus competidores, es muy probable que hoy existiera una versión de producción circulando por las calles, compitiendo de tú a tú contra los superdeportivos italianos que le sirvieron de inspiración. En cambio, ese auto quedó atrapado en una especie de limbo histórico. Demasiado real para ser solo un concepto de salón de exhibición, pero jamás lo suficientemente numeroso para convertirse en un auto de producción reconocido por el público general. Ni una cosa ni la otra. Un fantasma a mitad de camino entre el sueño y la realidad. Con el paso de los años, esa ambigüedad terminó siendo, paradójicamente, parte de su atractivo. Los autos que se producen en masa se vuelven comunes, previsibles, fáciles de encontrar en cualquier subasta o exhibición. Pero los autos que casi existieron, los que se quedaron congelados justo en el instante anterior al éxito masivo, cargan con una mística distinta. Una que invita a preguntarse constantemente qué hubiera pasado si las cosas hubieran salido de otra manera. Décadas después, cuando American Motors ya no existía como compañía independiente, absorbida finalmente por otro fabricante más grande, ese superdeportivo olvidado empezó a resurgir en la memoria colectiva de los entusiastas automotrices. Historiadores comenzaron a rastrear cada uno de los 9 chasis originales, documentando su paradero, entrevistando a los pocos ingenieros que todavía seguían con vida y que habían trabajado en el proyecto original. Poco a poco, una historia que había estado a punto de desaparecer por completo empezó a reconstruirse pieza por pieza, casi como si el propio auto insistiera en no dejarse olvidar. Y ahí radica, quizás, la lección más honesta que deja esta historia: que la grandeza no siempre se mide por el éxito comercial ni por las cifras de ventas. A veces se mide por la audacia misma de haberlo intentado, por la valentía de una compañía pequeña que decidió, aunque fuera por un instante brevísimo, jugar en las ligas de los gigantes. American Motors nunca reconoció públicamente lo que ese proyecto había significado en realidad. Para la compañía, en los reportes financieros de la época, fue apenas una línea más entre gastos experimentales que no rindieron frutos. Un experimento cerrado, archivado, olvidado entre memorandos internos que nadie volvería a leer. Pero para quienes habían puesto las manos directamente sobre ese auto, la historia era mucho más profunda que cualquier cifra en un balance contable. Para Bizzarrini, que había construido máquinas legendarias para las marcas más prestigiosas de Italia, ese proyecto americano representaba algo distinto: la oportunidad de demostrar que la genialidad mecánica no reconoce fronteras ni reputaciones previas. Para los ingenieros de BMW, que habían empezado el contrato con escepticismo evidente, terminó siendo una lección inesperada sobre cómo hasta el proyecto más improbable puede despertar pasión genuina cuando se le da la oportunidad de demostrar su potencial. Y para Richard Teague, el hombre que había defendido ese diseño desde el primer boceto hasta la última junta directiva donde se discutió su cancelación, probablemente fue la herida profesional más difícil de superar en toda su carrera. Había logrado lo que parecía imposible: convencer a una compañía conocida por su conservadurismo de apostar por algo radical, exótico, ambicioso. Y después había tenido que ver, sin poder hacer nada, cómo esa apuesta se desvanecía no por falta de talento, sino por falta de tiempo y de dinero. Hay proyectos que fracasan porque estaban mal concebidos desde el principio. Ideas que nunca debieron intentarse, ejecuciones torpes, decisiones equivocadas en cada paso del camino. Pero este no fue ese tipo de fracaso. Este fue el tipo de historia mucho más difícil de digerir. La de un proyecto que funcionó exactamente como se suponía que debía funcionar, que cumplió cada expectativa técnica y estética que se había propuesto, y que aún así no logró sobrevivir.
Porque a veces la diferencia entre el éxito legendario y el olvido casi total no tiene nada que ver con la calidad del trabajo realizado. Tiene que ver con el momento exacto en que ese trabajo se cruza con la realidad financiera de quienes lo respaldan. Un mes más de paciencia por parte de los directivos, un inversionista dispuesto a asumir el riesgo, un cambio en las prioridades corporativas de esa época específica, y esta historia se contaría hoy de una manera completamente distinta. En cambio, quedó como quedan tantas historias de ambición truncada, como una pregunta sin respuesta definitiva, como una posibilidad que se asoma apenas lo suficiente para que todos alcancen a imaginar su potencial, antes de desvanecerse en el archivo de lo que pudo haber sido. Hoy, más de 50 años después, esos autos siguen apareciendo esporádicamente en subastas especializadas y exhibiciones dedicadas a la historia del automóvil. Cuando eso ocurre, atraen una atención desproporcionada para su fama relativamente reducida. Coleccionistas serios, historiadores automotrices y entusiastas que llevan décadas siguiendo esta historia se reúnen alrededor de esos ejemplares como quien contempla una reliquia arqueológica, algo que documenta un momento muy específico en el que las fronteras entre naciones y marcas se disolvieron por completo en nombre de una sola obsesión compartida. Porque eso es, en el fondo, lo que hizo posible que este auto existiera siquiera. La colaboración improbable entre gente que normalmente jamás habría trabajado junta. Un diseñador italiano formado en las tradiciones más exigentes del automovilismo europeo. Un ingeniero que había construido máquinas capaces de ganar carreras en los circuitos más exigentes del continente. Una empresa alemana acostumbrada a la precisión más rigurosa que terminó entregando mucho más de lo que su contrato exigía simplemente porque el proyecto los había atrapado emocionalmente. Y en el centro de todo, una compañía americana pequeña, subestimada, que se atrevió a soñar sin tener realmente los recursos para sostener ese sueño hasta el final. Esa combinación, esa mezcla casi accidental de talentos que jamás debieron cruzarse, es exactamente lo que hace que esta historia siga fascinando tanto tiempo después. No es solo la historia de un auto que nunca llegó a producirse, es la historia de lo que ocurre cuando la ambición humana logra, por un instante brevísimo, superar todas las limitaciones lógicas que deberían haberla detenido desde el principio. Los especialistas que estudian el proyecto hoy en día coinciden en algo revelador. Técnicamente, el auto estaba mucho más cerca de convertirse en una realidad de producción de lo que la mayoría de la gente supone. No era un capricho de salón de exhibición destinado a quedarse siempre como concepto. Era una máquina funcional, probada en condiciones reales, refinada a través de meses de pruebas exhaustivas en algunos de los circuitos más exigentes de Europa. Le faltó, literalmente, el último empujón financiero para cruzar esa línea invisible entre prototipo y producto terminado. Y quizás por eso, entre los verdaderos conocedores de la historia automotriz, este proyecto ocupa un lugar particular. No se le recuerda como un fracaso rotundo, sino como una promesa interrumpida a mitad de camino. Una de esas raras ocasiones donde el talento, la ambición y la ejecución técnica alcanzaron un nivel verdaderamente extraordinario, solo para toparse con el obstáculo más mundano y menos glamoroso posible. Una hoja de balance que ya no cuadraba. Y tal vez esa sea, después de todo, la verdadera moraleja de esta historia. No todos los grandes logros terminan siendo recordados por su éxito comercial. Algunos se recuerdan precisamente por lo contrario, por haber llegado tan cerca de la grandeza que su ausencia se siente casi como una herida abierta, incluso décadas después de que todo terminó. American Motors nunca llegó a vender un solo ejemplar de ese superdeportivo al público general. Nunca recuperó la inversión que había hecho. Nunca logró transformar aquella recepción entusiasta en Roma y Nueva York en un negocio sostenible. Desde cualquier ángulo estrictamente financiero, el proyecto fue, sin lugar a dudas, un fracaso. Y sin embargo, medio siglo después, la gente sigue hablando de él. Sigue buscando esos 9 chasis originales, sigue documentando cada detalle de su construcción, sigue preguntándose qué hubiera pasado si las circunstancias hubieran sido apenas un poco distintas. Ningún modelo exitoso y rentable de esa misma época despierta ni una fracción de esa fascinación persistente. Porque hay una diferencia enorme entre lo que se olvida por ser irrelevante y lo que se recuerda precisamente por lo que representó, aunque nunca haya llegado a completarse del todo. Este auto pertenece claramente a la segunda categoría. No fue solo una máquina. Fue la prueba física de que hasta la compañía más pequeña, más subestimada, más acostumbrada a que nadie la tomara en serio, podía reunir el talento suficiente para desafiar a los nombres más grandes de la industria, aunque fuera por un instante. Ese instante, al final, resultó ser suficiente. No para salvar el proyecto, no para convertirse en un éxito comercial, pero sí para dejar una huella lo bastante profunda como para que, 50 años después, todavía haya quien se detenga a contar esta historia, con la misma admiración con la que se cuentan las hazañas que sí lograron completarse. Porque al final, algunas de las historias más memorables no son las de quienes llegaron hasta el final del camino, sino las de quienes se atrevieron a recorrerlo,
sabiendo perfectamente que las probabilidades estaban en su contra desde el primer paso.